Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me es muy grato poder saludarles nuevamente y en un nuevo programa de Cristo es tu ruta. En esta oportunidad tenemos un nuevo devocional y doy muchas gracias a Dios el poder permitirme y considerarme para poder pregonar su palabra. Sabemos que solamente somos vasos en las manos del mejor alfarero y clamando a usted en su hogar para que el Espíritu Santo de Dios sea guiando esta predicación, porque sabemos que sin el Señor nada podemos hacer. Vamos entonces a pasar inmediatamente a la palabra de Dios y abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice en el nombre de Jesús: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor guíe mis labios y también disponga su corazón al poder escuchar la palabra de Dios y poder recibir esta bendición de la palabra del Señor. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le damos gracias por poder estar reunidos en una forma diferente, pero con nuestros hermanos por fe. Le abrazamos por fe, nos unimos en un mismo clamor para pedirle, Señor amado, que su palabra abre nuestras vidas. Tan necesitados somos de ella. Ciertamente somos pobres en el espíritu, Señor, pues necesitamos, todas las cosas vienen de usted. Nada somos, nada tenemos, Señor, sino es que porque usted nos da por su gracia y misericordia. Usted nos ha dado, Señor, y nos ha coronado de favores de misericordia. Ayúdenos, Padre Celestial, a poder entender su palabra. Abra nuestro entendimiento. Abra, Dios mío, los oídos del Espíritu para poder oír su palabra. Y que la fe venga a través del oír su palabra, Señor, y despierte en nuestra vida esa fe, una acción poderosa que nos levante, Señor, espiritualmente. Le pido una bendición especial por cada una de las familias que están en este momento escuchando su palabra. Que ninguna distracción, Señor, sea tropezadero, sea impedimento para escuchar en esta hora su palabra. Que todos los corazones se puedan unir en un mismo espíritu juntamente conmigo en este día para poder, Dios mío, compartir y para poder aprender de su hermosa palabra. Señor, le pedimos su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa en el libro de los Romanos, ciertamente un libro muy, muy poderoso en la fe. Quizá un libro que detalla de forma perfecta el evangelio que nosotros predicamos. Y fue Pablo quien redactó esta carta, ¿no es cierto?, a la iglesia de los romanos, con el objetivo de poder plasmar las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Y era necesario que se plasmaran estas verdades fundamentales porque habían ciertos problemas entre gentiles y judíos, que si usted lee del capítulo 1 en adelante, va a poder entender que ciertamente habían problemas que se tornaban en transgiversar las verdades del Evangelio. Algunos decían, ¿no es cierto?, que había ciertos tropezaderos de la ley, de guardar ciertas costumbres, de seguir, ¿no es cierto? Los judíos querían seguir, ¿no es cierto? Y era difícil para ellos poder dejar lo que es la ley. Y por otro lado estaban los gentiles y el evangelio que se les había predicado. Entonces era necesario poder escribir esta carta ciertamente a los romanos, pero hoy día también que es de tanta bendición a nuestras vidas y nos plasma acerca de las verdades fundamentales del evangelio. Y si leemos Romanos 3 podemos entender específicamente el versículo 23 que habla que todos nosotros éramos ciertamente malos, perdidos, estábamos perdidos, no había nadie que hiciera lo bueno. Por eso era necesario que la justicia y la ira de Dios por causa de nuestro pecado fuera satisfecha en Jesucristo. Esa es la esencia fundamental, siendo Dios también justo, porque al pagar su ira y al dejar su ira caer en Jesucristo, ciertamente satisfajo su ira. Él sigue siendo justo, pero también siendo un Dios que entregó a su Hijo por amor a nosotros y también
teniendo la capacidad entonces de poder perdonar ahora a toda la humanidad a través del sacrificio de Cristo, a todos los que en Él creen, a todos los que creen en este sacrificio precioso que Él hizo por nosotros, por el cual nosotros hoy día tenemos vida eterna a través de Él. Y explica Pablo, ¿no es cierto?, a través de que esta salvación es por fe y no por la ley. Es un tema muy largo, que ciertamente usted a lo mejor y yo lo conocemos, a lo mejor en parte, a lo mejor un poco bien, a lo mejor súper bien, pero es la verdad fundamental del Evangelio, que no es por nuestras obras, que no es porque lo que nosotros hagamos. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque es importante poder recalcar las verdades fundamentales del Evangelio para poder entender que nosotros no somos nada sin el Señor, que no podríamos elevar una oración delante de Dios si no fuera por Jesucristo, que ciertamente ni siquiera buscaríamos a Dios, pues la palabra del Señor también nos enseña que no había nadie que hiciera lo bueno, nadie que buscara a Dios cuando Dios miró, ¿no es cierto?, a los hombres. En Génesis, de hecho, en Génesis del principio Dios nos habla que todos los designios del corazón del hombre eran de continuo hacer lo malo. Por lo tanto, nosotros también, naciendo en pecado, nuestro corazón y nuestros designios son de continuo hacer lo malo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos encontramos con la cruz, hasta cuando nos encontramos con este Salvador. ¿Y por qué nos encontramos con Él? Porque Él puso en nosotros el querer como el hacer, porque Él nos guió al arrepentimiento, porque Él un día permitió que escucháramos su palabra. Vale decir, ¿de quién es la gloria? ¿Quién se puede jactar de algo? Sino solamente por gracia y misericordia de Dios, nosotros podemos recibir este favor no merecido de la salvación. Por lo tanto, ahora entramos al versículo y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ciertamente, cuando el ser humano, ¿no es cierto?, cuando el Hijo del Señor ha conocido a Dios, entendemos, ¿no es cierto?, que venimos y somos parte de un plan hermoso de salvación, donde Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y predestinó, ¿no es cierto?, a una iglesia, a un cuerpo que Él iba a salvar a través del sacrificio de Jesucristo. Y hoy día todos los que creen en este sacrificio que Dios hizo en la cruz forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de esa iglesia salvada, redimida por la sangre de Cristo. Y esa iglesia que es escogida por Dios, ciertamente dice la palabra del Señor que nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Pero muchas veces esta iglesia que somos nosotros, y aquí es el centro del mensaje, muchas veces nosotros también fallamos, pecamos delante de la presencia del Señor. Muchas veces nosotros descuidamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos dejamos enfriar espiritualmente. Quizás en este tiempo que hemos estado a lo mejor en nuestros hogares, quizás a lo mejor nos hemos enfriado espiritualmente, no hemos buscado al Señor, no hemos dado cuenta que al final y al cabo nuestras palabras a lo mejor eran distintas a nuestros hechos. Y nos hemos encontrado verdaderamente con lo que somos. ¿Quiénes somos sin la gracia de Dios, sin el poder del Espíritu Santo del Señor? Somos pecadores. Y somos pecadores, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo en sí es engendrado y fuimos engendrados en pecado. El salmista David lo dijo: he sido concebido en pecado. Así me concibió mi madre, lo dijo el salmista David. El pecado lo tenemos como un gen por naturaleza y todos nacemos con este pecado. Ciertamente es como imaginarse, mis hermanos, como estar en una prisión. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aún seguimos en una prisión, pero una prisión que se compone por este cuerpo carnal, que quiere hacer lo malo, que quiere buscar lo malo, que quiere volver atrás, que quiere buscar el pecado nuevamente. Y todos los días nosotros tenemos que luchar. Todos los días nosotros tenemos que vencer. Todos los días nosotros tenemos que buscar a la presencia del Señor, irnos humillarnos delante de Él, diciéndole: Dios mío, aquí está mi vida, sé propicio a mi pecador.
Y es por eso que muchas veces cuando nosotros fallamos y el Hijo del Señor falla, muchas veces también quiere rendirse. Ciertamente hay un acusador de nuestras almas, que es Satanás el diablo. Satanás el diablo desde el principio, ¿no es cierto?, estaba ya en Job acusando a Job. Quería, ¿no es cierto?, también en el Apocalipsis sale que fue lanzado y fue echado fuera el que acusaba a los hermanos, el que acusaba a los hijos de Dios. Satanás el diablo es el acusador de nuestras almas. Pero ciertamente muchas veces en nuestras vidas nosotros, al pecar, al fallar delante de Dios, le hacemos caso a la voz de Satanás el diablo y ignoramos las promesas de Dios. ¿Sabe? Y Dios no quiere que nosotros ignoremos las promesas que Dios tiene para nosotros, que somos los escogidos de Dios. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Las promesas de Dios nos dicen que Él nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. Mire lo que dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos en estos tiempos han caído en pecado? ¿Cuántos en estos tiempos han caído en hacer lo malo delante de Dios? Mi hermano, y muchas veces Satanás el diablo nos quiere dejar en el camino. Quiere dejarnos derrotados, quiere dejarnos destruidos, quiere dejarnos sin esperanza. Porque Él sabe que Él no tiene esperanza. Pero no así nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y muchas veces nos hace creer, ¿no es cierto?, que no merecemos el perdón de Dios. Pero ciertamente, mi hermano, nunca lo hemos merecido. Porque nunca merecíamos el perdón de Dios. Fue por gracia que recibimos nosotros la salvación. Y esa promesa de que si clamamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, esa promesa sigue en pie. La promesa que Él nos levantará. Mire, la palabra del Señor también nos enseña acerca de Proverbios 28:13. Mire lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mi hermano, y Satanás el diablo quiere que nosotros no confesemos delante de Dios nuestros pecados. ¿Y cómo hace eso? A través de hundirnos en una depresión, a través de hundirnos, ¿no es cierto?, en una cárcel, ¿no es cierto?, de impiedad, en donde nos dice que no hay esperanza, no hay salida para lo que hiciste, no hay salida para el pecado, que caes frecuentemente. Pero Dios nos dice lo contrario, que en Cristo Jesús hay libertad, que en Cristo Jesús tenemos una promesa de que Él es nuestro abogado. Mire, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando Cristo te llamó, Él te hizo su dueño. Él se hizo dueño de ti. Por lo tanto, le perteneces a Él. Y Él murió por ti. Es por eso que cuando nosotros clamamos la sangre de Cristo, Satanás, el diablo, sale huyendo. Y es porque le recordamos que no somos propiedad de Él. Que hubo uno que murió y ya pagó el precio por el pecado que yo cometí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? Por supuesto que no. Si la gracia no es libertinaje. ¿Sabe la diferencia? Es que el Hijo del Señor se duele por su pecado. Y ahí la diferencia con el impío. Y usted tiene que entenderla y pesarla en su corazón. El impío, ¿qué es lo que pasa cuando peca? Se deleita en el pecado. Anda buscando la ocasión de pecar. No teme a Dios y hace lo malo. El impío se deleita en hacer lo malo y en aborrecer, ¿no es cierto?, todo lo que se llame Dios. No le importa la imagen de Dios ni su creador. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando un hijo de Dios peca, el Hijo de Dios se duele. El Hijo del Señor raja, ¿no es cierto?, su corazón. Vemos el caso de David, cuando él pecó, ¿no es cierto?, con Betsabé. Si usted lo quiere leer allá en 2 Samuel, capítulo 11, tenemos ese testimonio. Podemos ver cómo David se humilló, ¿no es cierto?, y se dolió en gran manera por lo que hizo. Ciertamente reconoció su pecado. Hoy día Dios nos invita a nosotros reconocer nuestro pecado. A reconocer, mi hermano, a acercarnos a Cristo. Mire lo que dice Salmo 37, el 24 y 25. Cuando el hombre cayere,
no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y esa es una promesa para los justos. Usted dirá, pero es que yo no soy justo. Pero somos justificados en Cristo. Y eso es lo que nos cuesta tanto entender muchas veces, el querer justificarnos por nuestras obras. Y este era el problema que estaba en Romanos, en que los judíos querían justificarse por sus obras y es imposible que nos podamos justificar por lo que nosotros hacemos. De otra forma entraría el orgullo. ¿Para qué vino Cristo? Si podemos salvarnos, ¿no es cierto?, por nosotros mismos, pero eso es una mentira satánica que confunde el diablo muchas veces incluso a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios. Nosotros, nuestras obras no nos podrán salvar, nunca. Y aunque nuestras obras dicen que nuestra justicia eran como trapos de inmundicia delante de Dios, solamente la gracia del Señor puede salvarnos. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si usted, mi hermano, ha caído de la gracia de Dios, si usted, mi hermano, hay un pecado que usted quizás no pueda dejar, es tiempo que se vuelva al Señor. Es tiempo que clame a Cristo de todo su corazón y empiece a hacer la voluntad de Dios, pero no crea que el Señor lo ha abandonado. Levántese. Si usted se cae una y otra vez, levántese nuevamente en el nombre de Cristo. Tome las promesas que el Señor le ha dado y persevere y siga hasta el final y crea en aquel que murió por usted. El último versículo del Apocalipsis dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque bien sabía el escritor que era la gracia del Señor, la única que un día nos va a permitir encontrarnos allá en el cielo. Y vamos a decir, bueno, y allá en el cielo, ¿y tú qué hiciste? Bueno, es que, no, ¿y tú qué hiciste? Bueno, allá no va a importar nuestras obras. Lo que nosotros hicimos acá en la tierra, ciertamente recibiremos galardones. Pero ¿por qué vamos a estar allá? Por la gracia del Señor. Y eso vamos a tener todos nosotros en común, por la fe de Cristo. Por lo tanto, no le crean las mentiras de Satanás y del diablo. ¿Quién acusará a los que se escogió de Dios? Dios es el que te justifica, mi hermano. ¿Quién es el que es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que murió por ti. ¿Quién más puede condenarte? Y Él no ha decidido condenarte. Él ha decidido darte vida. Hay un peligro muy grande que cuando tú le crees a Satanás, el diablo, te empiezas a alejar de Dios. Te empiezas a alejar de los caminos de Dios y sucede como el hijo pródigo. Cuando estaba con el padre, quizás el hijo puede que se haya portado muy mal, pero si seguía con el padre. Pero cuando él se fue de la protección del padre, entonces ahí pudo incluso peligrar su vida. Pero cuando él volvió, ¿qué pasó con el padre? Lo recibió gozoso. Porque ciertamente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos volver al Señor. Si tú has caído, vuelve, levántate en el nombre de Jesús. Proverbios también nos enseña y nos dice el 24, el 16 al 18, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y esto es una verdad. Si tú has caído de la gracia del Señor, levántate en el nombre de Cristo. Toma las promesas que Dios te ha dado y sigue adelante y sigue luchando. Y hay una clave, mira. Dice la palabra del Señor que si nosotros hacemos firme nuestra vocación y elección, ciertamente no caeremos jamás. Entonces, ¿cómo debo yo hacer firme nuestra? Y ahí hay una promesa. Si no me equivoco, Pedro lo dice. Más cuanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted y yo no queremos caer y queremos agradar al Señor, hagamos firme nuestra vocación y elección. ¿Quiénes somos? Hijos del Señor. Por lo tanto, debo en mi vida preocuparme de lo espiritual. Y debo andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Debo empezar a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Debo empezar a vencer las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo, tomar el perdón que Dios me ha dado. Ahora por su palabra, Dios me dice que Él me justifica y yo lo creo y entonces empiezo desde ya una vida, mi hermano, donde le dé prioridad al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu quiere de mí, a lo que el Padre quiere de mí. Y para eso necesitamos todos oración,
Velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos oración, necesitamos ayuno, necesitamos consagración. Si hay algo que a usted le hace caer frecuentemente, déjelo. Si hay algo que usted lee que le hace caer, déjelo. Si hay algo que usted ve que le hace caer, déjelo. Si hay algo que hay una persona que a usted le hace caer, déjela. En el nombre de Jesús, déjelo. Porque la puerta es angosta. Es muy angosta para entrar al reino de los cielos y pocos son los que la hallan. Vamos a tener que despojarnos de todas las cosas, de muchas cosas. Vamos a tener que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero cuando usted y yo pongamos nuestros ojos en el blanco soberano, vamos a ir, mi hermano, en victoria. Y podemos caer, pero el Señor nos ha de levantar. Así que esta ha sido la palabra del Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le doy gracias porque usted me ha permitido pregonar su palabra y predicar esta verdad del Evangelio, Señor, acerca de la justificación y del sacrificio que usted hizo y la potestad y la autoridad que usted tiene sobre nuestras vidas. Ciertamente nadie más la tiene, solamente usted. Y usted ha escogido, Señor, perdonarnos. Y usted ha escogido justificarnos. No importa lo que nuestras obras, sino que importa, mi Señor, la fe que tenemos en Cristo, esa fe genuina y verdadera. Cuando somos, Señor Jehová, cambiados y transformados es porque le hemos aceptado a usted como nuestro Salvador y Señor. Y para decirle, Señor, es porque también usted es el que toma dirección de nuestra vida. Ya no nos mandamos a nosotros mismos, Padre. Mire, todos los que han caído, mi Señor, yo le pido por su restauración, para que usted les levante, les afirme en fe, para que usted, Dios mío, recalque las promesas que usted nos ha dado en su palabra, y para que ellos puedan, en el nombre suyo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, poder levantarse y poder retomar, Señor amado, lo que han dejado. Aquellos que están lejos, Señor, pueden retomar, Señor, esas promesas y puedan volver al redil, Señor, mientras aún hay tiempo, mientras aún hay esperanza. Aquellos que quizás puede parecer perdido y sin un final feliz, sin a lo mejor alguna esperanza, pero en Cristo hay esperanza. En usted hay vida nueva, en usted es capaz de restaurar todo lo que estaba perdido, todo lo viejo, usted es capaz de hacerlo nuevo y devolver el gozo, Señor, y la alegría a aquellos corazones que están destruidos, Señor. Padre, hemos nacido en pecado y tenemos que seguir luchando hasta el final, pero sabemos, y usted nos ha dado esa gracia, por la cual acudiremos, Señor, con fe, dice su palabra, con fe, Señor, a ese lugar santísimo, para hallar gracias, Señor, para hallar gracias, Señor, como en este día acudimos delante de su presencia. Le pedimos, mi Señor, su bendición sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, y reprendemos toda artimaña de Satanás, el diablo, que quiera atormentar nuestras vidas con mentiras. Padre, lo creemos, Señor, y nos levantamos con fe, en el nombre de Jesús, nuestro amado, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.